Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de la identidad en el aspecto de bendiciones, de propósito y de seguridad. Pero antes de ello vamos a orar, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, pero más en nuestro corazón, Señor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones de tal manera que produzca fruto, y fruto en abundancia para tu gloria, Señor, y para bendición nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús, dándote gracias por este día, por lo que tú has hecho en nuestras vidas en este día, por tus bendiciones, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En los días pasados, en las dos reuniones, en los dos martes anteriores, estuvimos hablando acerca de la importancia de la identidad. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. Cuando estábamos en el mundo, el diablo sembró una falsa identidad en nosotros. El diablo, la carne, el mundo se unieron para establecer una falsa identidad en cada uno de nosotros, y esa falsa identidad es lo que llamamos el yo, el ego, la carne, la vida egocéntrica, y términos a mi manera, caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En fin, hay una serie de definiciones de ello. Y esta falsa identidad nos llevaba a caminos de muerte, como dice Proverbios 16:25. Sin embargo, cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos da una nueva identidad. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, dice la palabra que el Señor nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, de tal manera que entramos en una nueva relación con Dios, en una relación de paternidad. Ahora bien, una cosa es que usted y yo digamos que Dios es nuestro Padre, y otra cosa es que lo vivamos a Él como nuestro Padre. De la misma manera, una cosa es que usted y yo digamos que somos hijos de Dios, y otra cosa es que lo vivamos como hijos. Entonces, y esto va a depender realmente de que nosotros conozcamos nuestra identidad, pero no solo en nuestra mente, sino, como dice Proverbios 23:7, eso debe quedar establecido en nuestro corazón. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que de la abundancia que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, parte de nuestra vida como creyentes es desarraigar esa vieja identidad que adquirimos en el mundo por la carne, por el diablo, por la educación, y renovar nuestra identidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a cómo nos ve el Señor. Y en la semana pasada estuvimos viendo varios aspectos de lo que era nuestra nueva identidad, no solo hijos de Dios, sino también el amor con el que Él nos ama, la aceptación que Él nos da, lo que Él nos ha sido hecho a cada uno de nosotros. Aparte de ello, hablamos acerca de la adopción, acerca de que somos herederos de Él, en fin, una serie de cuestiones. Yo le sugiero que si usted no estuvo en la transmisión pasada, pueda venir en esta página y buscar las dos enseñanzas acerca de la identidad que quedaron grabadas en esta página. Hoy vamos a ver tres aspectos de la identidad que son extremadamente importantes para cada uno de nosotros, y uno es la bendición, otro es el propósito, y otro es la seguridad. Como le digo, una cosa es que nosotros sepamos en nuestra mente que somos hijos de Dios, y otra es que vivamos esa identidad, que la creamos. La palabra de Dios dice
que no es conforme a lo que nosotros tenemos en nuestra mente que nos será hecho. Dice la palabra, conforme a tu fe te sea hecha. Y la fe es creer en el corazón. Así que necesitamos no solamente saberlo en nuestra mente, sino vivirlo en nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra identidad y las bendiciones? En primer lugar, déjeme decirle algo. La palabra de Dios que se traduce al español bendición en los idiomas originales y principalmente en el idioma hebreo, que es en donde se origina, es la palabra veraka. Y la palabra veraka significa la habilitación para que nos vaya bien en la vida. Dios nos habilita como sus hijos, Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, nos habilita para que nos vaya bien en la vida. No nos va a ir bien, y la única forma de que no nos vaya a ir bien es que no le creamos a Dios y sigamos nuestros propios caminos, como lo hizo Adán y Eva. Adán y Eva fueron bendecidos, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 28, que después de crear Dios a Adán y a Eva, los bendijo y les dijo, id, fructificad, multiplicaos, señoread y sojuzgad. Y esto era, el Señor los estaba habilitando para eso, pero cuando ellos cayeron, el diablo los deshabilitó. ¿Por qué? Porque por la caída, por el pecado, ellos recibieron maldición y esa maldición los deshabilitó para que les fuera bien en la vida. Por eso en Génesis 3, cuando habla de las consecuencias de la caída de Adán y Eva, no solo se refiere a que la relación con el Señor, con el Padre, se vio cortada, sino también implicaba que Eva iba a tener sus hijos con dolores de parto, la tierra iba a producir cardos y espinos, en lugar de que fuera fácil el obtener la provisión para Adán, ahora lo iba a tener que hacer con el sudor de su frente. Por el otro lado, también que iba a haber un conflicto entre las personas. En lugar de caminar en armonía, iba a haber un conflicto. En fin, una serie de cuestiones que los deshabilitaron para que les fuera bien en la vida. Usted y yo, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que en virtud de la adopción que hemos recibido en Cristo Jesús, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, Él nos está habilitando para que nos vaya bien en la vida. La única manera en que no nos vaya bien en la vida es en que usted o yo, en lugar de vivir en la identidad y en la obediencia a lo que dice la palabra de Dios, vivamos en la desobediencia, en el pecado, siguiendo nuestros propios caminos en lugar de seguir los caminos de Dios. Entonces, la identidad implica el saber y el vivir que usted y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, lo que significa que usted y yo hemos sido habilitados por el Padre para que en todas las cosas que hagamos nos vaya bien en la vida. Por eso tercera de Juan 2 dice, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Ese yo deseo significa que Él ya nos habilitó, pero eso está condicionado a que usted y yo vivamos en la identidad que Él nos ha dado. Renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente, renovemos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, pasiones, etcétera, y las amoldemos a la palabra de Dios. De esa manera nos va a ir bien en la vida. Es lo que dice también el Salmo 1. Salmo 1, versículos del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, usted y yo necesitamos cambiar el chip de nuestra mente, la programación de nuestra mente que traemos de la vieja manera de vivir, y necesitamos interiorizar la nueva
manera de vivir, los nuevos elementos de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Recordemos que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si usted y yo estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Ahora bien, para que eso se manifieste en nuestra vida, eso que ya fue hecho en lo espiritual se manifieste en nuestra vida, la palabra de Dios también nos dice en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos despojemos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, revistiéndonos del hombre nuevo que está creado según la justicia y la verdad. Eso, que cuando dice que nos despojemos del hombre viejo, es que nos despojemos de toda esa forma de pensar que hemos adquirido de la cultura, de la carne, del mundo, y nos vistamos, lo cambiemos por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, entonces usted y yo ya estamos habilitados para que nos vaya bien en la vida, pero el Señor no solo nos habilita, el Señor también nos da la dirección para que todo nos salga bien en la vida. La palabra, en primer lugar, nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, aún desde antes de que naciéramos. Dice en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí, primero que nada escogiéndonos y segundo, haciendo todas las cosas que luego íbamos a necesitar para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Entonces el Señor ya nos bendijo, ya nos habilitó, ya nos activó para que nos vaya bien en cuanto a esas cosas que Él ya diseñó para que nosotros caminemos en ellas. ¿Y cuáles son algunas de esas cosas? Primero, somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Permítame. En Efesios 1:6 la palabra de Dios dice que Él nos hizo aceptos en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia. También en Primera de Corintios capítulo 1 versículo dice en Efesios 1:6 dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa esto? Que ni usted ni yo éramos lo suficientemente dignos, buenos, perfectos, ni aún lo somos para recibir el regalo inmerecido de la gracia de Dios y todo lo que eso implica. Pero como Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para esa gracia, Él de todos modos derrama esa gracia en nosotros, esas bendiciones en nosotros cuando venimos a ser salvos, para que sea para alabanza de su gloria, es decir, para que Él sea reconocido. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Entonces nuestra vida debe estar enfocada en que el Señor sea alabado a través de lo que nosotros hacemos. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24 nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Por el otro lado, como ya le mencioné en Efesios 2:10 y también lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, estamos predestinados para su propósito. Dice, y uno de sus propósitos es que seamos sus hijos, otro de sus propósitos es que seamos santos y sin mancha delante de Él, otro de sus propósitos es que lo sirvamos, otro de sus propósitos es que lo adoremos.
Y la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es por, vuelvo a insistir, no es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra oratoria o por nuestro conocimiento, es por su gracia. Todo lo que recibimos es por su gracia, dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada nos es dado, que no nos sea dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y el Padre de las luces es nuestro Padre. Entonces la palabra nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es nuestro propósito. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Para que andemos en ellas. Como ya mencioné, lo primero es que nos llamó a ser sus hijos, a vivir como sus hijos, no solo a reconocer el señorío de Cristo para ser sus hijos, sino a vivir como sus hijos, y vivir como sus hijos por gracia, y vivir como hijos obedientes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos obedientes sean santos. O sea, nos está llamando a la obediencia a la palabra, y la obediencia a la palabra nos santifica. Y nos dice que seamos santos como Él es santo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, igualmente la palabra de Dios nos recuerda que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en Efesios 1:4 dice la palabra que fuimos escogidos en Él para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el primer propósito es que seamos sus hijos, el segundo propósito, y vivamos como sus hijos siendo obedientes, para que cumplamos el segundo propósito, que es el propósito de la santificación. Por el otro lado, Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, nos dice que Dios el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, que sus hijos necesitan ser adoradores en espíritu y en verdad. Y el ser adoradores en espíritu y en verdad no es solo que lo hagamos del diente al labio, sino que verdaderamente nuestro corazón sea transformado, quebrantado y consagrado a Él. El cuarto propósito es que nosotros seamos sus voceros en el mundo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de nuestro ejemplo de vida, a través de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a través de predicar la palabra y a través de discipular a otros para enseñarles lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Otro propósito de parte de Dios es que seamos parte de su familia, una parte activa de su familia. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 31, precisamente nos enseña eso, nos habla acerca de los dones y del lugar específico en el cual el Señor nos ha puesto para que le sirvamos a Él y para que seamos miembros activos y efectivos de su cuerpo, sirviéndole no solo a Él, sino también sirviéndole a los otros con los dones que Él nos ha dado. Y finalmente, el otro propósito es servir al prójimo, amar a nuestro prójimo. Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, nos enseña que el que quiera ser el mayor, hágase el menor, el que quiera ser el primero, hágase el último, sirviendo a los demás, para seguir el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Entonces,
para ir recapitulando lo que hasta ahora hemos estudiado acerca de los beneficios de la identidad, además de que nos establece firmemente en quiénes somos en Cristo Jesús, en que somos hijos de Dios y nos guía a vivir como hijos de Dios. Aparte de ello, la identidad nos habilita para que nos vaya bien en todos los aspectos de la vida, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Pero además de ello, el Señor no solo en la identidad, no solo nos da la identidad y la habilitación para que nos vaya bien en la vida, sino que además nos da una dirección, un propósito específico para nuestras vidas, y ese propósito específico tiene 6 partes. Primero, vivir como hijos de Dios. Segundo, es adorarle. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Tercero, servirle al Señor como hijos, no como empleados. Isaías 41, versículo del 9 al 10, nos enseña que Él no solo nos llamó a ser salvos, sino que también nos llamó para que le sirviéramos. El cuarto es hablar de Él a otros, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, testificando con nuestros actos de vida, aparte de ello con predicar la palabra y enseñarles a otros a guardar la palabra, discipulándolos. Nos llamó para ser parte de su familia y también nos llamó a servir a los demás. Entonces el Señor no solo nos da una identidad, sino que nos da una habilitación para que nos vaya bien en la vida y nos da una dirección de en cuáles áreas de nuestra vida o hacia cuáles áreas de nuestra vida necesitamos enfocarnos para que nos vaya bien en todo. Y finalmente el Señor no solo nos da la identidad, la habilitación, el propósito, sino que nos da la seguridad de que usted y yo podemos cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. La palabra de Dios dice en primer lugar en Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos aceptados en Él, somos aceptados en Cristo. Y esa aceptación nos da una seguridad, la seguridad de que usted y yo, si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente somos hijos de Dios, no vamos a perder esa relación con Él. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aparte de ello, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, nos dice que el Padre nos ha dado su Espíritu Santo, que es el sello de garantía de nuestra redención final, es decir, de que vamos a tener vida eterna. Y por el otro lado, en Romanos, en el capítulo 11 y versículo 29, la palabra de Dios dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y la salvación es un don, y el llamado a ser salvos y el llamado a ser hijos es también un don de Dios, por lo tanto son irrevocables. Tenemos esa seguridad en Él. Por el otro lado, la otra seguridad que tenemos es Colosenses capítulo 1, versículo 13, que nos enseña que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. El diablo podrá atacarnos, pero nunca el diablo podrá vencernos. La palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículos 35 y 36. Y por el otro lado, también en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo no solo tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, haciéndonos inocentes de la condena por esos pecados, sino que además despojó al diablo y a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, derrotándolos en la cruz del Calvario. Es decir,
el diablo y sus demonios son derrotados. Siguen obrando en el mundo, tratando de obrar en el mundo, porque el mundo está bajo el maligno, y a veces las obras de las tinieblas nos alcanzan a nosotros, pero nos alcanzan con un propósito, y es el propósito de fortalecernos, de hacernos más fuertes en el Señor, de hacernos vencedores. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 10 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todos los lugares y en todos los tiempos, pero que una vez que pase esa prueba vamos a salir fortalecidos, establecidos, perfeccionados por el Señor. Y lo mismo dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 6 en adelante, que si es necesario vamos a ser probados de tal manera que nuestra fe sea encontrada en alabanza cuando venga Jesucristo, que nuestra fe sea pulida como el oro, y si nuestra fe es pulida por el oro, recordemos que conforme a nuestra fe nos es hecho, y la fe nos lleva entonces a la obediencia, a la bendición, la fe nos lleva al cumplimiento de los propósitos del Señor, etc. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo, que nada nos puede separar de su amor, que somos más que vencedores en Él, que somos aceptados en Él, y que no vendremos a condenación. Puede ser que nos equivoquemos, que tomemos malas decisiones, que cometamos errores, fracasos y aún pecados, pero la palabra de Dios nos dice que como hijos tenemos a un abogado que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Por lo tanto, no vendremos a condenación, como dice la palabra también en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andamos según la carne, sino caminamos según el Espíritu, porque hemos sido renovados, renacidos en el Espíritu. Y hemos pasado de muerte a vida, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 14, y no hay forma que regresemos de la vida a la muerte. Usted y yo morimos una vez y resucitamos para vida eterna, como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso significa que tenemos la cobertura y la protección, no solo del Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, sino tenemos la cobertura de Cristo y la cobertura de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, todo esto que hemos estado hablando de la identidad, de la bendición que implica la identidad, del propósito que implica nuestra identidad en Cristo y de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, es para que usted y yo, desde este momento, desde el momento de nuestra salvación, pero si no ha sucedido antes, desde este momento, usted y yo nos paremos en la palabra de Dios y tengamos vida eterna desde ya. La vida eterna no es para disfrutarla solamente en la eternidad, la vida eterna la podemos disfrutar desde el día de hoy si estamos en Cristo Jesús. Dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por el conocimiento de Jesús y por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y si somos participantes de la naturaleza divina, implica que podemos ser participantes de la vida divina, que es la vida eterna. Podemos vivir vida eterna hoy. No es que la vayamos a vivir hasta que lleguemos a la eternidad. En la eternidad lo que va a hacer es perfeccionar. Aquí, porque nuestra mente todavía tiene pensamientos de la vieja manera de vivir, quizá la eternidad, la calidad de vida eterna que vamos a vivir el día de hoy,
no sea una calidad perfecta, porque todavía vamos a tomar malas decisiones, vamos a fracasar, vamos a cometer errores, vamos a pecar, etcétera, etcétera, pero cada día menos. Y eso nos va a llevar a una cada vez mayor plenitud de vida en Cristo Jesús. Y esa calidad de vida, esa vida eterna, se va a ir perfeccionando de día en día en la medida en la que nosotros seamos perfeccionados en la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos firmes y buscando constantemente de la palabra de Dios, como ya vimos en el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, y por el otro lado, que busquemos la comunión del Espíritu Santo, que siempre está esperándonos para tener comunión con Él, porque Santiago capítulo 4, versículo 5 dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Así que usted y yo, a través de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, podemos vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas exitosas, vidas prósperas en todos los aspectos de nuestra vida. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Usted y yo las podemos vivir en la medida en la que usted y yo nos apliquemos a la renovación de nuestro pensamiento, a cambiar todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera, ajustándolo a lo que dice la palabra de Dios y permaneciendo obedientemente en ella. De esa manera vamos a tener vidas plenas. Como dice la palabra en 3 de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Notemos algo, el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, y dándonos el Espíritu Santo y su palabra. El Señor ya lo hizo todo para que usted y yo hagamos lo más fácil, la transformación de nuestra mente para vivir en esa vida plena que Él tiene para cada uno de nosotros. Ya el precio está pagado. Lo único que nosotros necesitamos, recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, es que el reino de los cielos sufre oposición, pero los valientes y los esforzados lo arrebatan. Es decir, usted y yo necesitamos ser esforzados y valientes para arrebatar el reino y de esa manera vivir en el reino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que usted y yo podemos, solo necesitamos hacerle ganas. Dice en el libro de Daniel, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo que a usted y a mí nos hace falta es esforzarnos y actuar. Así que le animo a seguir en la palabra de Dios, buscando de la palabra de Dios, buscando en oración al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón de tal manera que podamos vivir en esa vida plena y abundante. Es en la palabra, es manteniéndonos en la palabra, buscando la palabra de día y de noche y buscándola con la ayuda del Espíritu Santo, que usted y yo vamos a ir creciendo en esa vida plena, en esa vida abundante que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Como dice la palabra en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, mas el ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Cómo derroto yo al ladrón que me quiere robar, matar y destruir esa vida que tengo en Cristo Jesús? La palabra nos lo enseña en la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Uno, levantando la palabra de Dios como nuestro escudo de la fe y además como nuestra espada del Espíritu, y perseverando en oración constantemente. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Antes de despedirnos, definitivamente vamos a orar por usted y por los suyos. Y también le recuerdo, el próximo martes tenemos una cita a las 7 de la noche para seguir escudriñando juntos la palabra de Dios.
Muy bien, gracias por conectarse, gracias por estar pendiente de la transmisión, que el Señor le bendiga abundantemente y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede sembrada y establecida en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Que esta palabra, Señor, no sea solamente una palabra informada, sino sea una palabra vivida, Señor, para que demos fruto y fruto abundante que te glorifique a ti, Señor. Padre, en esta hora también venimos orando, Señor, por Iglesia Sion, por cada uno de los miembros y de las familias de Iglesia Sion. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada persona y cada familia, Señor, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, Señor, abriendo nuestro entendimiento y fortaleciéndonos, Señor, a cada uno de nosotros en ti, y que tu Espíritu Santo, Señor, atraiga a todos aquellos de los nuestros que por alguna razón se encuentren alejados de ti y los atraiga con lazos de amor a ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo y tus ángeles traigan del sur, del norte, del este y del oeste a todos aquellos que tú has determinado para ser establecidos en la congregación, Señor. Te pedimos igualmente, Padre, que tú bendigas a cada una de las familias pastorales, Señor, y de las familias de liderazgo de la iglesia. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que los llenes de sabiduría, consejo, entendimiento, inteligencia, ciencia, Señor, para saber la dirección, Señor, de tu voluntad para la congregación y para todos los miembros de la congregación. Y también te pedimos, Padre, que a cada familia pastoral, como a cada familia de la congregación, tú la bendigas abundantemente, suplas todas sus necesidades, Señor, sanes, restaures y libertes todas esas áreas de nuestra vida que necesitamos, Señor, que todavía sean transformadas por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pedimos también que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, una semana de cumplimientos en la vida de cada uno de nosotros, que lo que está cerrado se abra, que lo difícil se haga fácil y que lo imposible se haga posible, Señor, porque para ti nada hay imposible. Desde ya, Señor, te damos gracias a ti y te damos la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas que recibiremos de ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas, hemos llegado al final de esta transmisión. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que tengan una bendecida semana. Y primeramente Dios, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche. Bendiciones para todos y un abrazo.